Lucas 6:45. Dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no la obedeció es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina. Este es un reclamo de Dios hacia nosotros. Esta es una palabra de exhortación de Dios hacia nosotros y hacia el pueblo de Dios en general, universal, hacia el pueblo de Dios que se encuentra en el mundo entero, en el planeta. Que mucha gente está fingiendo ser hijo de Dios. Mucha gente está tomando las cosas de Dios no con el carácter que Dios quiere que las tome, no con la seriedad que Dios quiere que las tome, y Dios está hoy haciéndonos un llamado, que cuando nos dirijamos a Él diciéndole Señor, sea porque lo respetamos, sea porque queremos consagrarnos, como lo decía hace rato, sea porque queremos fortalecer nuestra fe en Él. Y la Biblia dice que Dios tiene un carácter de santidad, Dios tiene una naturaleza de poder y amor y dominio propio. Y si yo soy un hijo de Dios, debo parecerme a Dios. Yo no puedo pretender vivir el Evangelio si pareciéndome al mundo, a las cosas que yo vivía en el mundo, sino que yo debo hacer lo que Dios dice, decirle a Dios, Dios, Señor, Señor, pero hacer lo que Él dice que hay que hacer. Si yo no hago lo que Dios dice que debe hacerse, entonces yo estoy en contra de la voluntad de Dios, amén. En contra de la naturaleza de Dios, de los principios de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas tremendas que cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a leer el Antiguo Testamento, empieza a conocer los pasajes bíblicos y comienza a tratar, a ver cómo Dios durante muchos siglos, durante mucho tiempo, su pueblo, el pueblo de Israel, el que le escogió como la niña hermosa, como aquel pueblo que él tenía para un propósito grande, cuántas veces se descarrió, cuántas veces el pueblo de Dios entró en rebeldía, decepcionó a Dios. Dios dijo, este pueblo hasta cuándo me desobedece, hasta cuándo este pueblo es terco, hasta cuándo este pueblo le gusta hacer lo malo, y le he dicho que yo soy su Dios, que lo saqué de Egipto, que lo saqué con milagros, portentos y señales, y todavía la gente se postra ante ídolos extraños. Entonces en Ezequiel 20:10, yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Allí les di mis leyes y decretos, con las promesas de que todo aquel que obedeciera viviría. Dice, hasta les di días de reposo, consagrados como un pacto entre ellos, y yo, para mostrarles, yo el Señor, soy el que los consagra. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. Dice, no siguieron mis leyes y rechazaron los decretos que les daría vida y si los obedecían. Con frecuencia ignoraban mis días de descanso. Así que pensé en azotarlos con mi ira y destruirlos en el desierto. Miren lo que Dios había pensado hacer con el pueblo de Israel. Pero para mantener mi buen nombre entre las naciones que me vieron sacarlo de Egipto, puse mi mano en alto en el desierto y juré que no los llevaría a la tierra que tenía para ellos, la tierra donde rebosa leche y miel, la más hermosa de todas. Los hice así porque ellos rechazaron mis decretos y no obedecieron mis leyes, profanaron mis días de descanso, consagrados porque en su corazón ya servían a sus ídolos repugnantes. Pero yo les mostré misericordia al no destruirlos, no los extinguí completamente en el desierto, sino que les dije a sus hijos que no vivieran como sus padres, que no cumplieran las leyes que sus padres obedecieron, que no siguieran sus costumbres y que no se contaminaran con ídolos repugnantes. Para Dios, la persona que se postra ante algo que lo pone como Dios, eso es repugnancia, es asqueroso. Dios cuando ve a alguien que se postra ante yo agarro un pedazo de tallo, un pedazo de palo y empiezo a tallarlo y le doy forma y queda como una persona y lo pongo ahí y le coloco cemento abajo y le echo pintura y después me postro ante esa y le empiezo a pedirle que me conceda los deseos. Dios ve eso asqueroso, repugnante. Dios detesta que alguien se postre ante alguien que no sea Dios, porque por la mano de Dios se sostiene el universo. Por la mano de Dios se sostienen las estrellas, el sol. El sol tiene la orden de salir mañana en la mañana. La luna tiene la orden de quedarse ahí y embellecer el sol y las estrellas. Todo fue creado por Dios. La atmósfera y el oxígeno que respiramos está calculado para que nosotros podamos respirar y vivir sanamente. Las plantas tienen orden de producir frutos desde Génesis. Todo está creado y diseñado por Dios.
Pero la gente no cree en Dios. La gente no entiende que Dios es su creador y que a Él es que se debe uno rendir. Y que a Dios es que uno debe rendir, a uno debe postrarse, no ante ningún ídolo. Dios le reclamaba a este pueblo: ¿hasta cuándo este pueblo se rebela contra mí? ¿Hasta cuándo este pueblo terco y se va a las rumbas, a las drogas, al alcohol, a la maldad, a la tiranía, al chisme, a la envidia, a todos los frutos de la carne que Dios detesta? Es normal que una persona sin Cristo, que no tiene a Cristo, que está en el mundo, tenga cosas malas, tenga hábitos, vicios, problemas, ira, venganza, todos los frutos de la... Pero no es normal que una persona que ya ha sido perdonada, que ya ha sido redimida, que ya ha sido su nombre escrito en un libro sagrado, pareciendo a todo menos a una oveja. Pero entonces el escritor de los Hebreos en el capítulo 3 dice lo siguiente, refiriéndose a ese capítulo de Ezequiel. Hebreos dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando con su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se cansó de este pueblo y les dio una sentencia. Muchos de ellos no entraron en la tierra prometida, muchos murieron. Y está aquí en el versículo 12 de Hebreos 3, dice: mirad, hermano, que no haya ninguno de ustedes con corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Siempre la exhortación al pueblo: no se aparten de mis caminos, no se aparten de mí, porque nosotros somos débiles, nosotros tenemos una naturaleza que nos arrastra al pecado, que nos arrastra a hacer lo malo, que queremos siempre llevarle la contraria a Dios y hacer las cosas de este mundo. Debemos crucificar la carne para que no nos haga pecar, no nos haga hacer lo malo, amén. ¿Cuánto creen eso? Pero hay un versículo que me llamó la atención, que este versículo siempre me ha sorprendido. Está en Ezequiel 14:11, ya lo voy a leer mientras usted lo busca si quiere. Ezequiel 14:11, allí este pasaje me gusta porque tiene algo tremendo, una comparación que parece, o sea, ¿a se refiere a este pasaje? ¿Ya lo tiene? Ezequiel 14:11, dice: para la casa de Israel, no se desvíe más en pos de mí. Siempre Dios diciéndole al pueblo que no se desviara, ni se contamine más en sus rebeliones, y sea mi pueblo, yo sea su Dios, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose perfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, corta el sustento de pan, envíe sobre ella hambre, y extermine de ella los hombres y bestias, y si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían su propia vida, dice Jehová el Señor. Y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaran, y quedara asesolada, de modo que nadie puede pasar por ahí, a causa de las fieras, y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Estos hombres tienen una alta reputación, los que se nombran acá. ¿Cuánto conocen la historia de Noé? Porque construyó un Titanic de tres pisos de madera y metió pocos animales y la gente se reía en carcajadas. Esa generación se ahogó en un diluvio porque no le creyeron a un hombre que estaba construyendo un barco. Entren a la barca, sálvense. O sea, y jaja, si eres gafo, ¿cómo tú vas a construir ese barco aquí? Ese barco no sirve para nada. Nosotros aquí seguimos rumbeando y drogándonos porque esto es lo mejor, esta es la vida. Esto es lo que a nosotros nos gusta. Y tú con tu barca vete para allá, no queremos verte nada de ti, Noé. ¿Cuánta humillación sufrió Noé por construir ese barco? Y después que se cerró la puerta, porque dice que en la Biblia que Dios cerró la puerta del arca, ni siquiera fue Noé. Cerró la puerta así, y me imagino que la puerta se cerró cuando se cierran las escaleras eléctricas, automáticas. Se cerró así la puerta del arca. Y quedaron todos y empezó a llover y la gente, Noé, era en juego, Noé, ven acá, abre esa puerta, Noé, por favor. Lo siento, es muy tarde. Ya el mensaje del evangelio ya se predicó aquí. Este hombre está en la lista de los de alta reputación, donde Dios dice que si yo enviara hambre y pestilencia, ocurrieran desgracias en la tierra, y estuvieran aquí Noé, Daniel y Job, ellos solamente se salvarían por su justicia, y todo el mundo moriría, todo el mundo quedaría desolado. Están nombrando dos más. Daniel, ¿cuántos se recuerdan de Daniel? Daniel fue echado en el foso de los leones. Daniel fue un hombre que fue de una provincia en Babilonia, un hombre de rectitud, un hombre que dio la talla, un hombre que llegó, por ejemplo, a un lugar donde le prohibían o le obligaron a hablar otro idioma y le cambiaron hasta el nombre, y él ahí en ese país, en ese imperio, no aceptó apostrarse entre otros ídolos, no importa que lo echaran al foso de los leones. Lánceme, lo amarraron y lo lanzaron al foso. Todo el mundo piensa que nadie sabe cómo se comportaron los leones. Eran leones hambrientos, porque en aquel tiempo dejaban que los leones pasaran hambre para que apenas cayera alguien en un bocado rápido.
Pero esos leones, dice la Biblia, que un ángel le tapó la boca. Y más bien Daniel durmió encima de los peluches. Eso, bueno, la Biblia está llena de cosas asombrosas. Y el tercer personaje, ¿quién es? ¿Ah? Dígalo sin miedo, Job. ¿Qué le pasó a Job? Job era un patriarca, porque es un patriarca bíblico, poderoso, como decía un ricachón, un magnate en este tiempo, un ganadero. Tenía miles de ovejas, miles de bueyes, miles de toros. Bueno, no se sentaba a ver su riqueza así. Ya no sabía ni cuánto tenía de rico que era. Y Satanás le dijo a Dios, mira, ese es tu hijo. Si quieres, quítale lo que tiene para que tú veas que te niega en tu propia cara. Y Dios le dijo, bueno, bueno, podemos probar Job, pero no te metas con su vida. Si quieres, quítale lo que tiene. Yo no sé, nadie sabe por qué Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job. Pero así fue. Murieron sus hijos, murieron los ganados. Job quedó en la ruina. Cayó un temblor y se mataron todos sus hijos. Le vino la ruina de la noche a la mañana. Y después Satanás, mira, pero Dios le dijo, viste que mi hijo no ha renegado. Y entonces, bueno, pero tócale la piel, le dijo Satanás. Como que, bueno, está bien, enférmalo. Para eso tuve que llevar a renegar de ti. Y le vino una sarna, dice la Biblia de Job. Una sarna, dice que Job se rascaba con una varita, con una pedazo de leña, con algo, con un carbón. Y Job pasó la peor tragedia, la única que es impresionante, que la única persona que no narra la Biblia que le pasó algo fue a la esposa, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Porque era una aliada del diablo. ¿Cómo le va a decir eso a Job? Por eso no le pasa nada. El diablo no ataca a los hijos de él, ataca a los hijos de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? 3 hombres poderosos en la Biblia que Dios dice y los pone aquí: Noé, Daniel y Job. 3 hombres que fueron una hazaña, fueron historia, fueron hombres que movieron el lugar donde vivieron. Y Dios quiere gente así. Pero para ser así, yo tengo que dejar de ser contestón, murmurador, grosero, porque no estoy hablando del mundano, estoy hablando del que está en el Evangelio. Gente que está en el Evangelio que tiene todavía cosas del mundo. Chismoso, contencioso, altanero, gente cristiana que es soberbia, que no acepta ninguna ofensa de nadie, que tú lo tocas así y golpean. O sea, no tienen una vida de fruto de creyente, de santidad. Entonces dice que si estos hombres estuvieran ahí en esa destrucción, ellos serían salvados, ellos 3 nada más. O sea, no fueron a cualquier persona, sino a Daniel, a Job y a Noé. Amén. Pero quiero que se vayan a Juan capítulo 3 y se mantengan ahí en Juan 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le digo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Este era un maestro de Israel y no entendía el milagro del nuevo nacimiento, porque en ese tiempo no existía como tal, sino que Jesús estaba dando algo que para ese momento era nuevo. Y esta es la razón por la cual mucha gente está en el Evangelio y sigue haciendo lo malo. Mal, feos, barbudos, fumando, con grosería, venimos feos, venimos borrachos. Bueno, yo no pasé por eso, yo vengo en el Evangelio de pequeño, pero la gente que viene al Evangelio viene del mundo, viene así. Y Dios le permite experimentar un nuevo nacimiento. Ahí donde está, es una pregunta que quiero hacer. ¿Será que esa persona que está en el Evangelio y hace lo malo no ha nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque tengo tendencia a hacer lo malo si yo he aceptado a Cristo y le he dicho a Dios: ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. O sea, quiero ser nueva criatura, pero la carne se revela. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es una pregunta que debe hacerse todo creyente. Señor, ¿será que porque yo tengo tendencia a hacer lo malo? Porque yo me inclino a hacer lo malo. Si soy cristiano, si soy un hijo de Dios, ¿por qué los pies míos se me van hacia donde está la cerveza? ¿Por qué sigo pecando? Es que no he sido transformado. Porque sigo viviendo una vida mundana, siendo cristiano. Entonces la pregunta está: ¿será que no he nacido de nuevo? Esa es una buena pregunta para hacernos nosotros.
Y la manera como tú puedes comprobar que si naciste de nuevo es que a ti te cuesta pecar. A uno, o sea, al creyente que ha nacido de nuevo, o sea, para romper su integridad con Dios, tiene que dar un paso hacia el pecado, hacia lo negro, hacia lo malo. Siendo cristiano, o robarme algo, romper los mandamientos, romper mi lindero de santidad, yo no tengo temor para eso. Yo no he nacido de nuevo, hermano querido. Entonces yo me tengo que examinar. ¿Será que yo de verdad no he experimentado un nuevo nacimiento? Señor, ayúdame. Yo me empiezo a humillar. Señor, yo reconozco que pequé. ¿Sabe? Cuando una persona creyente se acostumbra a pecar y no le pide perdón a Dios por lo que ha hecho, se le vuelve la conciencia entenebrecida. ¿Sabe qué es la conciencia? La conciencia te dice, vale, ese dinero no es tuyo. La conciencia, esa mujer no es tuya. Hey, deja de estar pensando en eso. La conciencia es como un bombillo que se te prende aquí y te dice que eso no debe ser, eso no debe ser. Pero llega un momento que la persona se le entenebrece la conciencia y ya no la oye, sino que peca e incluso ora y no le pide perdón a Dios por lo malo que hizo. Y es una pregunta: ¿por qué estoy en el Evangelio? ¿Cuál es mi causa por la cual estoy en el Evangelio? Y hay 6 preguntas, o hay 6 respuestas posibles. Y ahí nos vamos a meter como en una radiografía, un monitor. ¿Por qué o para qué estoy en el Evangelio? ¿Cuál es la causa de que yo estoy en el Evangelio? Primera pregunta: ¿por un pasatiempo? ¿Estoy en el Evangelio por un pasatiempo? ¿No tengo más nada que hacer sino estar en la iglesia? Me acostumbré a ir a la iglesia, pues Segunda pregunta: ¿estoy en el Evangelio porque me gusta ser religioso? Si usted es religioso, vaya pensando en hacerse la túnica, un kipá aquí, como los judíos, una túnica de sacerdote. O la religiosidad hace que la gente actúe sin analizar las cosas, muy religioso. Tercera, por interés sentimental. Estoy en el Evangelio por interés sentimental. No, es que a mí me gusta una muchacha y yo no hice cristiano porque yo la quiero casar con ella y ella es bonita. Y bueno, aunque yo no soy cristiano, pero yo sé que ella me va a aceptar porque como yo estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a la iglesia por un sentimiento, o estoy yendo a la iglesia porque me da pena que digan que yo soy mundano. Cuarta pregunta, hermano. Cuarta pregunta: ¿estoy en el Evangelio porque tengo necesidad económica? Voy a ir para la iglesia porque el pastor ore por mí, porque yo estoy pelando, no tengo nada en el bolsillo. Yo a ver si me dan una ofrenda a mí, un diezmo o algo. Gloria a Dios. Quinta pregunta: ¿estoy en el Evangelio por necesidad espiritual? ¿Qué es necesidad espiritual? O sea, que me están echando una brujería y quiero que oren por mí. Esto es una necesidad espiritual, me siento deprimido. Tengo mucha necesidad espiritual. La pregunta número 6: ¿estoy en el Evangelio por la salvación de mi alma? Pero el que responde esa pregunta esta noche en su corazón, si está respondiendo esa pregunta: ¿estoy en el Evangelio por la salvación de mi alma? Pero usted está en el Evangelio porque tiene miedo del infierno. ¿O qué? Pregunta de suspenso. No me quiero ir para el infierno. Yo me quedo aquí, ya juro, en este camino. La séptima pregunta, seguro que todo el mundo va a levantar la mano: ¿estoy en el Evangelio por amor? Por amor. Hermano, esta respuesta usted sabe si la está dando esta noche de corazón. Usted y yo, o sea, yo no sé nada, porque quien lee los pensamientos de Dios, Dios sabe el corazón en qué condición está. Y si yo digo que estoy en el Evangelio por amor, está el amor ágape, amor incondicional. Yo te regalo esto, hermano. Pero hay un hermano que yo conocí allá que me regalaba una lámpara, por decir. Y entonces el siguiente día venía: ¿y qué pasó? ¿Y la lámpara la usaste? No la dejes ahí, hermano. ¿Y crees que no prestes esa lámpara? O sea, ya tú me regalaste eso. ¿Entiendes? Así, si tú regalaste algo, despréndete. Eso se llama incondicional. Por amor, el amor ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional. Dios envió a su Hijo a la cruz en forma incondicional. Yo no cobro a nadie por esto. Y el que entra en el Evangelio no le cobra ni nada. Que existan finanzas en la iglesia, y diezmos, ofrendas, eso es otro asunto. Pero Dios no le está cobrando a nadie, ni un centavo por cambiar su vida, transformar su vida. Porque si Dios creó el oxígeno, creó la atmósfera, la luna, el sol, todo lo que hay, ¿qué le cuesta a Dios darte vida eterna? Nada, man. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios. ¿Cómo? No pecando.